Desde su origen, los medios de comunicación han tenido un rol primordial en la sociedad, y su incidencia responde al contexto sociohistórico en el cual se desenvuelve. Todas las personas nos comunicamos. Es una experiencia asumida en nuestra cotidianidad. La comunicación es una acción de intercambio que nos vincula con la realidad y transforma las relaciones sociales. Los medios de comunicación son agentes socializadores que producen y reproducen una realidad pública y la ubican en un contexto social y político. Por lo tanto, las noticias generan una historia común, una identidad, un discurso propio en el que la población puede reconocerse. ¿Cómo era percibida la PENI en los medios de comunicación de la época? ¿Cómo manejan el tema penitenciario en la actualidad? Esto es Llegó Barco, un podcast del Museo Penitenciario. La Penitenciaría Central fue la protagonista de periódicos y noticieros a lo largo de los años de su funcionamiento. Su imagen fue construida a partir de estigmas sociales y las historias de terror, contadas en radios y televisión, crearon la memoria colectiva de la población que tenía contacto con la realidad del centro penal. Además, la prensa escrita fue un instrumento de denuncia e incidió en la presión ejercida por la sociedad costarricense para el cierre de la PENI. A pesar de los intereses que mediaban en el uso del lenguaje, la discriminación y la gestión del miedo utilizado en la prensa, si hay algo que hay seguridad, es que la Penitenciaría Central fue considerada un lugar violento, decadente y hundido en la miseria en el que ningún ser humano debía entrar. Mi nombre es Cristian Salazar, y así inicia el segundo episodio de Llegó Barco. Para andar en este tema tan importante, el día de hoy tenemos dos invitados. Primero, tenemos a Karina Acuña, quien es trabajadora social y colaboradora del Museo Penitenciario. Y también tenemos al periodista, abogado, criminólogo, David Delgado. Bienvenidos y bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Este es un tema sin duda bastante interesante y esperemos que en esta conversación pues podamos recordar algunos detalles que quizás hoy son muy parecidos a la PENI. Muchas gracias, David, por venir y muchas gracias por este espacio importantísimo para analizar la participación de los medios de comunicación en la opinión pública. Nosotros, todos estudiantes universitarios, como hombres y mujeres costarricenses, apegados a las más puras y nobles tradiciones de nuestro pueblo, nos vemos en la necesidad de salir a la prensa a denunciar ante la opinión pública de todo el país una cruda e infrahumana realidad que se levanta en el corazón mismo de nuestra ciudad capital, el mundo interno de la Penitenciaría Central. Esta denuncia, además de ser un intento sincero y sin compromisos de ninguna índole por romper esa muralla de silencio que han creado nuestros hombres públicos y algunos medios de comunicación que forman la opinión pública de Costa Rica, pretende ser hoy el instrumento inicial del que hacemos uso para hacer un llamado a la conciencia de todo el país a no permanecer por más tiempo impasible e indiferente ante esta penosa realidad que, aunque nos resistimos a creer, se ha constituido en el sustrato donde una sociedad cada vez más deshumanizada disfruta de la civilización. Este es un fragmento de La Prensa Libre de 1964. La noticia se llamó Penitenciaría Bomba de Tiempo. Partiendo de este texto, es importante realizar un análisis y profundizar tanto su contexto como la incidencia de la prensa escrita en el cierre de la Penitenciaría Central, y cómo la elección de palabras, también el lenguaje, fue protagonista en la opinión pública y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Bueno, David, basado en su experiencia, ¿cuáles han sido los momentos de mayor incidencia de los medios de comunicación en la percepción de la población sobre las personas privadas de libertad? Y un poco también en lo que escuchábamos en esta denuncia del año 1964 de la prensa libre. Bueno, sin duda los medios de comunicación ejercen un papel protagónico en todos los temas de la sociedad. Es decir, desde una concepción estructural funcionalista, los medios están para vigilar las actuaciones del Estado y en general para fiscalizar y ejercer un control social.
Sin embargo, muchas veces los medios de comunicación de alguna manera pueden tergiversar ese control social y ese análisis de hechos. En el caso de poblaciones vulnerables como los privados de libertad y las privadas de libertad, ha habido momentos interesantes, tal vez en los últimos tiempos, por lo menos 15 años para acá, en donde se ha manifestado de alguna forma el discurso populista, un discurso de mano dura, el aumento en las penas de prisión y la explosión del derecho penal como esa oleada frente al ataque a la criminalidad. Entonces, cada vez los ciudadanos se sienten de alguna manera inseguros por los hechos criminales que ocurren y como contrapartida esperan una respuesta del Estado más punitiva que castigue al delincuente, y ese equilibrio que deberían de ejercer los medios de comunicación a veces no lo vemos. Entonces, más bien, los medios de comunicación reproducen paradigmas, estereotipos que más bien vienen en detrimento de otros mecanismos menos represivos para controlar la criminalidad, y más bien reproducen esa imagen del delincuente como una persona peligrosa para la sociedad, como esa escoria social que hay que sacar, ¿verdad? Y de repente aislar de toda la sociedad sin darse cuenta que esa persona en algún momento va a regresar a la sociedad, va a convivir en medio de nosotros, y cuál fue esa atención que durante el tiempo que esa persona estuvo detenida se le brindó por parte del Estado, y que si no fue efectiva, pues entonces vamos a tener ahí sí a una persona que nos va a generar algún tipo de problema social. Bueno, la Penitenciaría Central se inaugura en el año 1910 y casi que desde su decreto, cuando se da en el año 1885, la PENI siempre fue noticia. Primero, porque iba a ser una de las cárceles más grandes de nuestro país, y segundo, por todo lo que se convirtió casi que desde su inicio. Y sin embargo, la conexión que tenía la PENI con la sociedad, pues siempre ha sido la prensa escrita, sobre todo. Era como el primer contacto. Lo que hablábamos ahora es que, bueno, ahora la información viaja muy rápido, ¿verdad? Tenemos las redes sociales, tenemos otros medios que informan o desinforman, ¿verdad? A la sociedad. Desde tu experiencia como periodista, digamos, ¿cuál es el papel que juega el periodista en este punto, verdad? Bueno, es muy interesante porque uno, tal vez las generaciones más jóvenes que tal vez no vivimos la penitenciaría tan de cerca, ¿verdad? Tan a flor de piel como las personas que tienen pues más edad, nuestros papás, etcétera. Siempre que hacemos referencia a los medios de comunicación, recordamos como ese lugar macabro, como ese lugar donde mataban personas, como ese lugar donde había bandas y ocurrían muchísimas cuestiones ahí como escabrosas, ¿verdad? Ese es como el concepto social que hay, y definitivamente replica, por ejemplo, desde la criminología, esa dualidad entre los policías, ¿verdad? Y las personas detenidas en una cárcel. Siempre había ese confrontamiento, siempre había esa tensión desde un punto de vista más militarizado, más policíaco, ¿verdad? De encerrar a las personas, y había una confrontación entre policías y la población privada de libertad. Bueno, definitivamente el cierre de la Penitenciaría Central, ese 20 de diciembre, marca un hito importante en el país, que hay que recordar desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista del avance que la sociedad espera del sistema penitenciario. Sin embargo, por un lado podemos estar orgullosos, pero por otro lado, realmente, ¿qué tanto nos diferenciamos de esa penitenciaría en nuestras cárceles actuales? Es interesante, entonces, reitero, el papel de los periodistas, el papel de la prensa escrita, digamos que para esa época era lo fundamental, o la radio, por ejemplo, que nos transmitían ciertas escenas de la cárcel, pero hoy uno le pregunta a cualquier persona, bueno, ¿qué referencia tiene usted de la Reforma? ¿Cómo se imagina usted la Reforma? Y me parece a mí que no hay como dentro de la sociedad una imagen que le permita tener referencia de, bueno, ¿qué es la Reforma? ¿Cómo es San Sebastián? Más allá de esas estructuras externas o de esos prejuicios o ideas preconcebidas que la prensa y la misma sociedad reproduce de alguna manera errada. Y yo creo que
si uno pudiese preguntarle a los periodistas de la calle, ¿verdad? ¿Conocen la cárcel? ¿Cuál cárcel? ¿Cuántas cárceles? ¿A qué ámbitos ha llegado? ¿A quiénes ha entrevistado? Las respuestas probablemente serían muy limitadas, muy reducidas, muy cortas, porque realmente conozco muy pocas personas en los medios de comunicación que puedan responder esto con exactitud y con información bien actualizada. Claro, y bueno, en esa noticia que escuchábamos, que del 64, hay como una denuncia. Se habla un poco de cuál es el compromiso, digamos, con esta población y qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, creo que muchas veces los medios de comunicación no buscan esa denuncia, simplemente buscan como visibilizar, entrar a una cárcel, hacer un video, ¿verdad? Mostrar cómo es que viven los privados de libertad, pero con la sensación de crear cierto morbo, ¿verdad? Que es el morbo también con el que se va hacia finales de los años 70 la Penny, y sobre todo por el tema de las bandas, ¿verdad? Pero no se ahondaba el porqué, la razón de estas bandas, ¿verdad? Que incidía en que se generara más violencia todos los días, el tema del hacinamiento, el tema de su estado de salud, el tema de su estado de alimentación, ¿verdad? Nunca se ahondaba, simplemente se decía, claro, hubo un crimen bastante fuerte, pero nunca el papel del medio de comunicación fue profundizar cuál realmente es la problemática. Mi gran pregunta acá también para David sería, ¿cuál es la posición también ética de los medios de comunicación actualmente sobre esto? ¿Cómo se elige ese discurso? ¿A partir de qué intereses se habla, verdad? ¿A partir de qué intereses se escribe para poder también posicionar el discurso? Que es un discurso también que responde al poder, o que puede ser también un discurso de renuncia, ¿verdad? Denuncia, perdón, depende de dónde lo percibamos, de que quién escribe. Bueno, hoy en la mañana justamente andaba en la Reforma visitando a un privado de libertad y están retomando las visitas de algunos familiares y las filas para entregar encomiendas, y me llamó la atención una señora con una pantalla gigante haciendo fila afuera de la cárcel para llevársela de algún familiar probablemente. Me llamó mucho la atención ver un televisor entrar a la cárcel, y es que esa conexión que el privado de libertad necesita entre el encierro, entre esas cuatro paredes y la sociedad, pues lo logra a través de todos los medios de comunicación que existe. A mí me llama mucho la atención que al día de hoy, por ejemplo, la telefonía pública únicamente funciona en las cárceles. Es decir, tener una tarjetita, tener unos minutos, si acaso un par de minutos, porque es lo que te da el que maneja las libretas de los teléfonos, porque hay 500 personas que ocupan llamar a través de un teléfono público. Todavía existe, bueno, la radio, los televisores. Esos puntos de encuentro de la población con el exterior son importantísimos, son fundamentales. Todos los días ingresan periódicos a la cárcel, eso es un derecho que tienen los privados de libertad. Y quienes estamos detrás, los periodistas, ¿verdad?, ejercemos una función importantísima, y creo que no nos damos cuenta desde la pregunta, bueno, de una cuestión ética, de una cuestión profesional. Muchos colegas no se dan cuenta del valor importantísimo que tienen, por ejemplo, a la hora de ingresar con una cámara de video, con una cámara fotográfica, con un micrófono a un centro penitenciario. Volvés loca a la población privada de libertad, deseosa de expresarse, deseosa de ser reconocida y validada frente a la sociedad. Es muy importante que la prensa se dé cuenta del papel tan valioso, tan protagónico que tiene, no solo para el proceso individual de cada privado de libertad, de verse reconocido y de validarse y decir, bueno, me entrevistó un periodista, una periodista, pude expresarme, y aunque en la prensa salga así unos minutos, o en el periódico salga así la foto, ¿verdad?, donde casi no se ven, eso es importantísimo para ellos porque les da valor, les da un reconocimiento en una sociedad que más bien los rechaza, los invisibiliza y más bien los oculta. Hace falta una formación desde los profesionales que están estudiando periodismo,
que tenga una visión humanizada y sensibilizada sobre poblaciones vulnerables, independientemente del delito que cometan. Se trata de una población en encierro con muchísimas facilidades de que el poder punitivo pueda vulnerarle otros derechos, y requiere que entonces el papel de fiscalización que ejerce el periodista se vea más validado, más representado en estos espacios donde se pueden violentar derechos. ¿Existe o no existe esa diferencia? Me gustaría que conversáramos sobre cuál ha sido la transformación en el abordaje de la criminalidad por los medios de comunicación desde el cierre de la PENI hasta la actualidad. Bueno, en los últimos años a mí me parece que ha habido momentos protagónicos en representación al papel del privado de libertad. No ha sido, en primer lugar, un tema de agenda nacional por mucho tiempo, sino que el tema principal ha sido la seguridad, o el desempleo, o otros temas. Pero realmente, ¿qué pasa cuando una persona entra a la cárcel y cómo lo abordan los medios de comunicación? Yo creo que en los últimos tiempos el episodio o el fenómeno más fuerte de la población privada de libertad ha sido todo el tema de las golondrinas. Alrededor de este tema, entre el 2015 y el 2018, se generó un debate muy importante, una polarización social muy fuerte, y por lo menos quienes estuvimos dentro de todo este fenómeno, viendo esas luchas de poderes, viendo reacciones de medios de comunicación, viendo apoyos de organismos internacionales, viendo cuestionamientos desde la opinión pública, la sociedad civil y algunos medios de comunicación, nos damos cuenta que realmente es un tema polémico, complejo, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, del 2018 a la fecha? Yo no he vuelto a ver en medios de comunicación informaciones, ni siquiera está en la agenda nacional el tema penitenciario como protagónico, a excepción del temor y el riesgo que hay por la desaparición eventualmente de este contrato de tobilleras, y que estas personas, estas 1.800 personas que están en la calle con una tobillera electrónica, puedan quedarse sin ese dispositivo. Ese es el único tema, pero abordado desde el temor, abordado desde el peligro que eventualmente pueda representar en la sociedad. Hace falta periodistas que ingresen a las cárceles de manera libre, de manera abierta, que nos cuenten historias, que hablen con la población, que le permitan a la sociedad conocer qué ocurre realmente en las cárceles. A hoy me parece que hay una ceguera total desde la prensa en cuanto al abordaje del sistema penitenciario. No hemos vuelto a ver noticias relacionadas con proyectos sobre la población, no hemos vuelto a ver denuncias sobre tortura en algunos espacios penitenciarios que existen. Por ejemplo, todo el tema de la pandemia, desde mi concepción, se ha prestado para cerrar y blindar lo que pasa en los centros penitenciarios de la misma prensa. Es decir, un tema sanitario, evidentemente lo entendemos, implica el cierre del aislamiento de esta población, porque una transmisión de enfermedades infecciosas entre lugares hacinados pues es muchísimo más alto que en espacios abiertos. Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de la prensa? Es decir, el sistema penitenciario ha valorado miles de privados de libertad y solamente menos del 1% ha decidido sacarlos por el COVID-19. ¿A dónde están los periodistas realmente yendo a las cárceles a entrevistar personas realmente enfermas, personas que realmente pueden morir en la cárcel, y siguen ahí por una cuestión política, por una cuestión del discurso del miedo, y que preferimos no sacar a estas personas, y los medios de comunicación no han incidido? ¿Qué pasó con todas las personas, por ejemplo, que se murieron por esta enfermedad? ¿A dónde están las historias alrededor de cómo llegó una persona a morirse en la cárcel por una enfermedad y que no fue sacada a tiempo? No la vemos, no hay. Es decir, no hay un interés en visibilizar y en ejercer esa función de control social, porque reproducimos más bien la noticia que da el morbo, ¿verdad? Nos quedamos sin brazaletes, ¿a dónde metemos a estas 1.800 personas? Y ahí, eso es todo. Bueno, y es que lo que no se nombra no existe. Y en eso los medios de comunicación, ¿verdad?, tienen un papel primordial. Entonces es en nombrar lo que sucede, ¿verdad?, y colocar las palabras que dignifiquen a la población. Entonces, te quiero preguntar sobre, digamos, a partir de tu experiencia, ¿verdad?, y todo este tiempo que has estado trabajando en el tema,
Me gustaría saber si conoces experiencias o proyectos específicos donde la población privada de libertad gestione los medios de comunicación. Me refiero a programas de radio dentro de centros penales o, digamos, pues escriban artículos, escriban noticias específicas sobre lo que les sucede. A mí me parece que muy poco. Realmente yo no he visto que la población privada de libertad tenga un protagonismo en cuanto a que ellos mismos puedan ser emisores de un mensaje. Aquí el problema es que ellos son objeto de mensajes, ¿verdad? Todos hablamos de la población privada de libertad, pero nunca los escuchamos. Ellos no pueden ser emisores de su propio discurso, no pueden ser protagonistas de sus realidades internas. Y más bien, por ejemplo, entiendo todo el tema de las estafas y el fraude y alrededor de que existe una ley para bloquear señal celular, pero, por ejemplo, hay espacios que a la fecha siguen sin bloqueo y pues los celulares, el ingreso de celulares es una de las vías por las cuales la población puede tener acceso a redes sociales. O sea, yo cuando fui periodista denunciaba en algún momento todos los perfiles en redes sociales de la población privada de libertad y me comunicaba con ellos como periodista por redes sociales para que me contaran, bueno, ¿por qué tenés un perfil desde la cárcel? ¿Por qué te comunicas a través de una red social? Y vieran que esto generaba obviamente digamos, una actuación policial para ir y buscar el celular en ese ámbito donde había perfiles en redes sociales y tenían que quitar celulares y hasta ahí llegaba la comunicación y además el ministerio mandaba a Facebook un mensaje para que eliminara esos perfiles y los eliminaban. Entonces, esa era mi posición desde periodista, que quería abordar ese tema, pero la respuesta estatal era quitemos celulares y bloqueemos las redes sociales porque es un peligro. Pero vieran qué interesante era escuchar a estas personas, ¿verdad? Sobre la importancia que ellos tenían para comunicarse con sus familiares, para entender qué estaba pasando en el barrio, para ver a los amigos, a los vecinos que en algún momento dejaron, e incluso ellos se tomaban fotos dentro del centro y contaban las historias que ahí pasaba dentro de la cárcel. ¿Existe un proyecto de este tipo? La respuesta estatal es bloquearlo y cerrarlo. Es decir, cada vez esperamos que los privados de libertad tengan menos protagonismo en denunciar lo que pasa ahí adentro. Y por eso el papel de un periodista que tiene esa cobertura de libre expresión y los medios y las posibilidades es tan importante porque se convierte en el mediador entre lo que los periodistas quieren decir y lo que la sociedad debe recibir en relación a lo que pasa ahí adentro. En relación a lo que decís, bueno, con lo que la sociedad escucha o lo que la sociedad recibe a partir de lo que los medios de comunicación informan, ya sea en el pasado, cuando era la época de la Penny, se nombraba como escoria o miseria humana a las personas que estaban acá recluidas. En algún momento también, o en actualidad, se habla de golondrinas desde una forma también despectiva y que toma cierta connotación ya en la población. O muchas veces escuchamos vagabundos que tienen comida, tienen techo y tienen cama todos los días y aún así se quejan. ¿Cómo influye ese lenguaje discriminatorio en autopercepción de la identidad de la población privada de libertad? Bueno, tiene muchísima influencia. Yo les puedo contar desde mi experiencia cuando empezaba en hacer periodismo. Yo empecé haciendo periodismo en la cárcel. No sé por qué, a mí me mandaron a comer a todas las cárceles para ver qué comían los privados de libertad. Y yo comí delicioso, comía garbanzos, veía a todos los privados de libertad con cuchillos, picando olores. Desde ahí, por lo menos yo como periodista, se me encendió como esa espinita por empezar a buscar historias dentro de la cárcel. Hasta que topé con una realidad y una vez fui a una graduación, las graduaciones de fin de año de todo el sistema educativo en la cárcel y entrevistaba a un privado de libertad. Yo normalmente nunca, desde mis abordajes, pues contaba qué había cometido la persona y se me ocurrió preguntarle qué había hecho y él me dijo, bueno, es que yo estoy aquí por un homicidio. Y fue como chocante para mí como periodista decir, bueno, es que estoy viendo a los mismos ojos que alguna persona vio por última vez antes de que la mataran. ¿Y por qué yo como periodista le estoy dando voz a esa persona que mató a un ser humano y que estoy viendo a los ojos? Eso me confrontó como periodista y me hizo
entender, porque también era ver a un privado de libertad que, si bien es cierto, había quitado una vida y por lo cual fue condenado a prisión, estaba luchando, por ejemplo, por salir adelante y estudiar, ¿verdad? Hay un dato interesantísimo y es que el 80% de las personas que entran a la cárcel no terminaron ni siquiera el colegio. Hay una conexión entre falta de educación y falta de oportunidades y las posibilidades más altas de cometer un delito. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, me di cuenta de la importancia de la educación para los privados de libertad. Entonces, cuando llegaba al periódico y bueno, tenía que hablar de esta persona que se estaba graduando y que había cometido un homicidio, siempre eran discusiones con mi editor. Bueno, le ponemos reo, presidiario, recluso, ¿cómo le ponemos? ¿Verdad? Ahora es golondrina, es decir, ¿qué calificativo, qué adjetivo le ponemos a esta persona? Y cuando mis estudiantes de periodismo discutimos justamente esto, cuál es el abordaje desde una óptica de derechos humanos sobre esta población, es correcto decirle reo, es correcto decirle presidiario, es correcto decirle recluso, es correcto decirle golondrina. Y yo siempre les digo, si usted cree que es correcto, siéntese delante de esta persona, de un privado de libertad, y dígale, mire usted reo, mire usted golondrina, a ver cómo reacciona esa persona. Y si usted tiene el valor como periodista para decirle de frente a una persona que está en la cárcel, reo, recluso, presidiario, como sea este tipo de calificativos, y tiene el mismo valor para titular en su medio de comunicación, hágalo. Pero en el momento en que usted sienta que no está bien, que hay algo raro de decirle frente a frente a una persona este tipo de adjetivos despectivos, entonces no lo haga y busque otras formas. Pero los periodistas a veces sentimos que tenemos el poder en un teclado, el poder en un micrófono, desde el distanciamiento, pero no desde la cercanía y la empatía con estas personas. Hemos venido hablando todo este rato de la penitenciaría central, de qué pasa ahí actualmente. Pero ¿cómo cambia, digamos, esta percepción con la población femenina? Socialmente se toma también distinto, ¿verdad? También muchas veces creo que las personas olvidan de que hay mujeres que son privadas de libertad y, bueno, hay otro montón de cosas a partir de eso. Hablamos de la maternidad, hablamos de un rol social también que tiene, ¿verdad?, establecido o etiquetado la mujer, que tal vez le impide como reconocer a las personas que también hay mujeres privadas de libertad. Exactamente, y además otras poblaciones como y personas menores de 18 años también, ¿verdad? Que también, bueno, cómo comunican sus necesidades, ¿verdad? Estamos hablando de necesidades distintas, poblaciones que viven también realidades diferentes y que tenemos que, pues, potenciar, ¿verdad? Estas voces y los espacios donde se puedan expresar, sin obviar el hecho, ¿verdad?, de que hay una gran discriminación y una diferenciación de género muy, muy, muy frecuente. Bueno, con estas poblaciones es bastante interesante. Voy a hacer el ejercicio. Por ejemplo, la población adulta mayor. Cuando uno entra a la cárcel de adulto mayor, lo primero que dice, estoy en un hogar de ancianos, ¿verdad? Usted ve a señores jugando dominó, usted ve a señores sumamente mayores, ¿verdad? Recibiendo, no sé, de atención. Usted ve representado ahí a sus abuelitos, ¿verdad? En un espacio abierto, no es un espacio cerrado, es decir, sí tiene sus cuartos, ¿verdad?, cerrados, pero eso es un hogar de ancianos, ¿verdad? Es un abordaje un poco distinto, pero no hay nadie hablando, por ejemplo, ahora con el COVID, y reitero, de todas las personas adultas mayores que estaban en un riesgo altísimo de contagio y de muerte, y precisamente sí hubo muertes en el adulto mayor, y nadie estaba hablando de ellos. Paso al lado de las mujeres. La población femenina representa, creo que el núcleo de la sociedad, sobre todo cuando se desintegra la familia. ¿Qué pasa con esos niños menores de edad? ¿Qué pasa con esos bebés que quedaron en casa? Y que la mamá era, de alguna forma, la que llevaba ese sustento y ese soporte, y hay una desintegración muy fuerte. Precisamente, y lo irónico es que en el contexto de las golondrinas, aún así, y desde antes, ya se venían gestando redes de apoyo interinstitucionales para brindarles abordaje y atención, y creo que la prensa tuvo un papel muy importante, muy protagónico, en que, por ejemplo, se lograran reformas legales para darle apoyo a las mujeres, y además se introdujeron criterios de vulnerabilidad,
Por ejemplo, que si una madre comete un delito teniendo hijos menores de edad dependientes de ella, los jueces pueden incluso disminuir el monto de la pena o buscar sanciones alternativas, y ahí me parece que la prensa ha tenido papeles protagónicos. Es en estas poblaciones, adultos mayores, mujeres, donde uno puede sensibilizar a la sociedad frente a estos temas tan gruesos, tan crudos, ¿verdad? Tan difíciles de que la sociedad de alguna manera pueda comprenderlos. Con la población penal juvenil, yo puedo contar una experiencia. Una vez, siempre como periodista he trabajado muy de cerca con ministros de justicia, sobre todo porque pues, yo he tratado de darle un abordaje más desde una óptica de derechos humanos, desde una óptica más humanitaria al sistema carcelario, y he tenido muchísima cercanía con ministros que coinciden o no con esta visión. Y una vez le pregunté a un ministro que por qué no me dejaba entrar a la cárcel de menores. Y me dijo, no, es que la ley me lo impide, jamás usted no puede entrar ahí. Y no me dejaba entrar, nunca me dejó entrar a la cárcel del Surquí. Y recuerdo que cuando yo pasé a ya no trabajar en medios, sino que trabajé del lado de una ministra de Justicia como su asesor, y tenía que ser el enlace entre los medios de comunicación y el sistema penitenciario, les dije a todos, tienen las puertas abiertas de la cárcel de menores, pero estas son las reglas, respetando la imagen y otro tipo de negociaciones con la misma población. Los muchachos querían todos salir en fotos y todos querían salir en video, y había que también sensibilizarlos en el sentido de que ellos tienen una imagen y que legalmente no podíamos publicarlos, y siempre lográbamos con los periodistas alguna técnica de imagen o de video respetuosa de su identidad, y logramos visibilizar una población que estaba totalmente en el abandono. Entonces, es a partir de estas poblaciones que aún son doblemente vulneradas, ¿verdad? Por su condición de privación de libertad, pero además por ser menores de edad, por ser mujeres y además por ser adultos mayores. Tienen esa doble condición, y entonces requieren que más bien la prensa, a través de estas historias, a través de estas poblaciones, humanicen y visibilicen que no todo es esa escoria, no todo es personas peligrosas. Por ejemplo, en la cárcel de menores, donde pues, yo prácticamente vivía ahí casi que un año, conociendo de cerca lo que estas personas vivían. Bueno, yo puedo decir que yo soy el único periodista que ha pasado una Navidad en una cárcel en Costa Rica. Ese 24 de diciembre pasé en la cárcel de menores y yo salí de ahí deprimido. O sea, convivir con estos muchachos en el momento en el que más deseaban estar con su familia, para mí fue deprimente. Fue ver a estos muchachos, por ejemplo, cortarse los brazos a las 10, 11 de la noche para irse a pegar un ride en una perrera policial porque querían salir de la cárcel en una Navidad. Cortados porque además no había un médico en el centro y tenían que ir al Hospital México a hacer engrapados de estas heridas que se habían hecho. Y salían felices, salían según ellos felices porque podían desahogarse por un momento. Entonces, conocer de la mano de la misma población estas historias es complicadísimo. Es muy, muy duro, y creo que si un periodista está dispuesto a hacer eso, habría que ver primero qué apoyo político tendría para que se le permita. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que uno vaya y viva en una cárcel una semana. Es decir, no es lo correcto. Pero sí tener cercanía con esta población para entender de primera mano y no filtrado a través de políticas institucionales lo que ahí está pasando. Y entonces escuchan historias, por ejemplo, de un muchacho que está por homicidio y que es el pulpero de la cárcel, y tener hijos y preguntarle, bueno, pero ¿por qué estás aquí? Y entonces en su historia, por ejemplo, él cuenta que él había sido abusado por un vecino por mucho tiempo, hasta que ya él creció, y él en uno de estos episodios, con una tabla, se defendió y básicamente mata a esta persona. Y esto no justifica el delito, pero nos ayuda a comprender qué lleva a una persona primero a no tener mecanismos de contención familiar y social para enfrentar el delito, y su respuesta es violenta. Y entonces yo no puedo juzgarlo, porque yo también trato de ponerme en sus zapatos y digo, bueno, ¿qué hubiese hecho yo? No sé si yo hubiese hecho lo mismo en su posición. Probablemente no, porque yo tengo otra formación y tengo otros mecanismos para resolver problemas, pero ellos no los tenían. Entonces, le permite a uno entender por qué las personas llegan ahí, y no todas las historias son exactamente iguales.
tal vez no sé, bueno, sí, para ir cerrando y partiendo de todo lo que hemos hablado, y sabemos que queda mucho por hablar porque hay también otro montón de elementos y factores alrededor del tema de la privación de libertad o del sistema, digamos, penitenciario como tal. ¿Cómo garantizar los derechos de las personas privadas de libertad a través de la prensa oral o escrita en la actualidad? Bueno, o a través de todas estas nuevas formas de comunicarnos que tenemos. Sabemos que hay redes sociales, que hay espacios como estos. ¿Cómo poder garantizar y dignificar a las personas que están dentro? Bueno, en primer lugar, a cualquier periodista debería de interesarle el tema penitenciario porque, o sea, en el argot periodístico es sexy. O sea, hay historias muy sexys, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que hay historias que se pueden vender, que la gente quiere leer, quiere escuchar. Y a veces los periodistas creen que ir a la cárcel y buscar una historia, pues no va a vender, no va a resultar, no va a generar rating, no va a generar clics. Y todo lo contrario. Porque yo lo viví, porque contábamos muchísimas historias, o sea, desde a un privado de libertad que se le caían los dientes y generaba un historión, ¿verdad? Hasta de cuestiones más polémicas, ¿verdad? Y entonces es necesario que la prensa vaya a la cárcel, que los periodistas entren a la cárcel. Y yo insisto en que debería ser una posibilidad más abierta y no más controlada, porque normalmente los mandan siempre a los mismos espacios, los más lindos, los más ordenados, los más decentes. Pero, por ejemplo, recién en el 2016 se estaban cerrando las tumbas, era el espacio en Costa Rica más cercano a lo que conocíamos como la penitenciaría central. Es decir, esos calabozos, y así son calabozos en el 2016, sin iluminación, con baños de estos de cemento, a la par de camas de cemento, con puertas, que creo que la penitenciaría adoptó algunas de estas puertas y que la gente puede venir a verlas y conocerlas, gruesísimas, con una ventanita súper pequeña. Y cuando fuimos a conocer esas personas, esas historias, llevamos a los periodistas y les enseñamos todo lo que estaba pasando en Costa Rica a estas alturas. Y la prensa parecía que esto era nuevo, o sea, como que esto existe en el 2016. Y lo que yo digo es, ¿por qué la prensa no sabía de esto? ¿Por qué la prensa nunca denunció esto? Ahí había personas que, por ejemplo, comenzaron a degradar su proceso de lenguaje. O sea, ya no hablaban bien, no procesaban bien las palabras, gritaban, porque siempre habían estado aisladas en ese calabozo por muchísimos años. Personas, bueno, hay una persona trans, por ejemplo, que frente a la inoperancia del sistema de saber dónde ubicarla, decidieron encerrarle en un calabozo por muchísimo tiempo. Y ahí ha estado bailando en todos los centros penitenciarios porque no logran darle un abordaje adecuado. Entonces, sí, la prensa tiene ese papel importantísimo. Actualmente, por ejemplo, se están construyendo más cárceles en Costa Rica. Y si ustedes pasan cerca de la Reforma, sobre esa calle paralela pueden ver la cárcel más nueva que se está construyendo. Es una cárcel para 1,800 personas, pero no hay profesionales, no hay personal para brindar atención a estas personas. Solo hay espacios de encierro que probablemente cuando entren no van a recibir ningún tipo de atención. Y esto se nos va a parecer muchísimo a lo que era probablemente la penitenciaría. Entonces yo no sé cuántos años después vamos a recordar a estas cárceles que hoy nosotros en nuestra generación se están inaugurando y probablemente exactamente como lo mismo que fue la penitenciaría. Un depósito de seres humanos sin ningún tipo de atención y que van a salir a la sociedad. Todos los días al menos 400 personas salen de las cárceles a la sociedad. Si uno camina por el Boulevard de San José, hay un montón de personas que recién salieron de la cárcel. Si usted camina con una persona que estuvo en la cárcel 5 minutos y empieza a identificar todas las personas que estuvieron en la cárcel, no nos damos cuenta del impacto y de la trascendencia que tiene atender adecuadamente y técnicamente a una persona que está en la cárcel, brindarle oportunidades de estudio, de trabajo, capacitación, para que cuando esa persona egrese tenga posibilidades de inserción social y laboral efectiva. Y eso parece que no se está dando y que más bien nos está poniendo en riesgo. La seguridad también pasa por atender adecuadamente a las personas que están en la cárcel, y los medios tienen que replicar ese discurso o ese mensaje, porque nos estamos haciendo los ciegos
y los medios van a tener esa responsabilidad también, porque creo que no están cumpliendo ese papel, ese ejercicio de fiscalizar y de sensibilizar y de educar. Es decir, requerimos reeducarnos. Creo que algo muy importante también es el papel que tenemos todas las personas que recibimos esa información, de cómo aprender a procesar también la cantidad de información que hay hoy en día. Hay tantas noticias falsas o hay tantas malas intenciones a la hora de informar, que debemos de aprender como sociedad cómo poder filtrar y cómo poder canalizar toda esa información que recibimos, porque además, tratándose de personas privadas de libertad, hemos visto y escuchamos muchas cosas, pero también debemos hacer como una reflexión hacia adentro y decir, bueno, ninguno de nosotros está exento en algún momento de caer en una cárcel. No sabemos si vamos a tomar una mala decisión, vamos a estar en un momento que no tenemos que estar y vamos a caer en la cárcel. Entonces creo que debemos tratar de crear un poco de empatía a partir de eso. Ahora que conversábamos sobre esta última respuesta, de que nos podemos topar a las personas en un bus, en un taxi, en el mercado, y perfectamente podrían ser personas que estuvieron privadas de libertad o personas que podrían estar privadas de libertad en un futuro, así como nosotros también, por alguna decisión. Es importante conversar sobre el tema de la empatía, cómo la interacción rompe con los estigmas. Si nosotros no tenemos interacción con la población, si no sabemos que existe, si no tenemos medios que dignifiquen a la población, con la cual podamos conversar y que la opinión pública lleve a humanizar a estas personas, entonces esa empatía no existe. Hay mucho por trabajar, mucho por hacer, pero creo que lo importante acá es garantizar la libertad de expresión de diferentes poblaciones que han sido vulnerabilizadas a lo largo de la historia, y que eso no es un tema de ahorita, que a partir de la memoria también podemos ir transformando y creando también otras realidades. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Creo que esto viene a dignificar un poco esa deuda que los medios de comunicación tienen a través de estos espacios donde podemos conversar de temas ahí incógnitos e invisibilizados, y creo que es importante que se replique más esta posibilidad de conocer las cárceles por dentro y romper estos estereotipos y estos estigmas que algún sector de la prensa nos ha ido inyectando.